Bien, en esta ocasión nos vamos a acercar al conflicto armado en Colombia, el asunto del conflicto armado en Colombia a través o a partir de los planteamientos del padre Javier Giraldo. Entonces, tengan en cuenta que estamos hablando del asunto del conflicto armado, lo que implica que a partir de esta cuestión es posible identificar múltiples problemas o podemos llegar a definir múltiples problemas. O sea que acá nos vamos a concentrar en el conflicto armado como un asunto o como una cuestión amplia. Primero vamos a identificar cuáles son los elementos que están relacionados con la cuestión del conflicto armado. ¿Qué componentes o factores deberíamos considerar hacen parte o están relacionados con la cuestión del conflicto armado? Entonces, primero vamos a identificar cuál fue el periodo en el cual se dio la mayor intensidad del conflicto armado en Colombia. Desde los planteamientos de Javier Giraldo, él enuncia que el periodo entre 1920 hacia 1964 es el periodo en el cual se dio surgimiento a lo que se ha conocido como el conflicto armado en Colombia, el periodo de la violencia, y se intensifica hacia la década del 50 hasta el año 1964. ¿Cuáles han sido los actores que han estado vinculados con el conflicto armado en Colombia? Entonces, se pueden identificar desde su inicio en 1920, inclusive algunas décadas atrás, desde los años 1880, el periodo de la colonia inclusive, y posteriormente inicios de la República. Es posible identificar múltiples actores, pero principalmente el conflicto armado ha cogido forma en la vinculación, en la lucha, en la tensión entre los población indígena, posteriormente también campesinos, con terratenientes, o sea, propietarios de grandes extensiones de tierras y de haciendas, y posteriormente ingresa como un actor principal los grupos armados, en su inicio las guerrillas, vamos a verlo después, y posteriormente los grupos paramilitares. Entonces han sido esos los principales actores que han hecho parte o han configurado la cuestión del conflicto armado en Colombia. Dos elementos a considerar importantes en la configuración del conflicto armado en Colombia, y es la existencia de una legislación colonial que posteriormente es renovada o transformada por una legislación republicana. Entonces recuerden ustedes que en el año de 1886 se estableció la primera, podríamos llamarla así, constitución política de Colombia, que hace parte de esa legislación republicana. Y esta legislación republicana pues entró en contravía, en controversia con los contenidos de la legislación colonial, que vamos a ver ahora también un poco de esa legislación colonial que reconocía la existencia de propiedades o de tierras que eran propiedad de las poblaciones indígenas, y la legislación republicana posteriormente lo que hace es entrar a desconocer la propiedad o digamos el poder que tenían las poblaciones indígenas como propietarios de tierras. O sea que es una tensión que va configurando también, le va dando forma al conflicto armado en Colombia. Y este conflicto históricamente ha girado en torno a un elemento central, que es el elemento tierra, es decir, la tierra, el acceso, la tenencia y la propiedad de la tierra es la que ha sido el elemento central alrededor del cual se ha dado forma o se ha constituido el conflicto armado en Colombia. O sea que no podemos pensar que el conflicto armado en Colombia desde sus inicios hasta el momento actual, todavía nos encontramos en un escenario de conflicto, el elemento central en la historia del conflicto armado en Colombia ha sido la tierra y sigue siendo la tierra.
La tensión precisamente entre estos actores ha sido alrededor de la tenencia y la propiedad de la tierra, la existencia de resguardos, que eran las tierras asignadas a los indígenas, que fueron después y han sido y siguen siendo usurpadas a partir, por ejemplo, de la legislación republicana, y el tema de la existencia de terrenos o tierras baldías, que son tierras de propiedad del Estado, que se supone no debería estar en manos de privados, pero que han sido entregadas muchas de esas tierras baldías a los grandes hacendados o terratenientes. Entonces, alrededor de este elemento central es que se ha constituido, se ha configurado lo que hoy denominamos o denominan conflicto armado en Colombia. Para entender el conflicto armado en Colombia actual y también desde sus inicios, debemos reconocer la existencia de dos modelos económicos, dos formas de entender a las sociedades y dos formas de proponer cómo deben organizarse económicamente las sociedades. Entonces ustedes seguramente ya reconocen y han escuchado que primero, y llevamos ya casi o un poco más de 2 siglos, bajo este modelo económico, que es el modelo capitalista, un modelo, un sistema económico basado en el capital, que actualmente es un modelo de orden neoliberal. Desde la década del 80, de 1980 del siglo XX, este sistema capitalista se transformó en un modelo neoliberal. Este ha sido un modelo económico que ha estado siempre presente y gobernando y dominando en la mayor parte de los escenarios, pues, de las sociedades en los últimos décadas y quizás siglos. Y frente a este modelo neoliberal se ha tratado también de establecer y de consolidar un modelo que podríamos denominar como un modelo socialista, que tiene también unas propuestas específicas, que ha estado o estuvo en su momento de la mano de una formación política comunista o del comunismo. Entonces son dos modelos que han estado constantemente en tensión y actualmente estos modelos económicos permanecen en tensión. ¿Qué caracteriza a cada uno de estos modelos económicos? Esta tensión se ha dado porque sus principios son contrarios. El modelo económico basado en el capital, actualmente de corte neoliberal, le apuesta a la explotación de los recursos naturales, la explotación de la mano de obra, o sea, la explotación también de los trabajadores, con un fin o una búsqueda que es la acumulación. O sea, que el capitalismo pretende o estaría de acuerdo con la necesidad de explotar recursos naturales para producir, ¿sí? Para incrementar la producción, lo que permita entonces finalmente la acumulación de capitales, en manos de estas personas que podríamos denominar capitalistas, en su momento terratenientes, grandes hacendados. Han sido dos elementos centrales del modelo económico capitalista. Y este modelo asume que debe permitirse y salvaguardarse por cualquier medio la propiedad privada. La propiedad privada en términos de permitir que los individuos puedan acceder a diferentes propiedades y hacerse a ellas de manera privada, especialmente como hemos planteado la tierra como el principal medio, la principal propiedad privada a la cual podríamos acceder. Entonces, este modelo capitalista plantea o tiene estos tres principios fundamentales para el modelo, y en torno a esto entonces cuando el modelo capitalista pues lo que dice es que el Estado no debería intervenir en el mercado para permitir que los individuos puedan despertar su creatividad,
para poder incrementar sus ingresos en términos de acumulación y que se les permita mantener e incrementar la propiedad privada. Frente a este modelo, entonces, el modelo económico socialista lo que plantea es efectivamente contrario, es que se asuma todos los bienes como bienes comunes. No pensar entonces en la posibilidad de la existencia de propiedad privada, sino propiedades colectivas. Si ustedes ven estos principios o estos fundamentos socialistas, puede uno encontrarlos un poco en las lógicas indígenas que asumen que la tierra es una propiedad común, que no hay propiedades individuales, sino que los resguardos, los cabildos indígenas son de propiedad colectiva y lo que se busca es el bien de la comunidad, el bien de todas las personas y no el bien individual. Entonces, como vemos, estos son dos modelos que están permanentemente en tensión y que son también el soporte, el sustento del conflicto armado en Colombia actualmente. Porque si ustedes ven, si tenemos el elemento central de la tierra como un elemento alrededor del cual se ha conformado el conflicto armado, pues lo que se busca desde este modelo es acceder, explotar la tierra y poder tenerla de manera privada, mientras las otras lógicas socialistas lo que piensan y plantean es que la tierra no debe ser entregada para beneficios individuales, sino para el bien común y que debe ser de propiedad colectiva, o sea, de posesión de todas las comunidades o los individuos que conforman las comunidades. Entonces son dos modelos económicos que han estado en tensión y siempre que pensemos en el conflicto armado en Colombia, debemos pensar que es un conflicto armado que surge y todavía se mantiene por la tensión entre estos dos modelos económicos, dos sistemas y dos formas de entender el mundo. Hablábamos también de los actores, cuáles han sido los actores presentes en esta dinámica, en la conformación y la consolidación del conflicto armado. Entonces ya hablábamos en sus inicios de la población indígena, que desde la época colonial, los años, en el siglo XIX, año 1880, a los indígenas la legislación colonial pues les reconoció como propietarios de tierras, se les entregó amplios terrenos que fueron reconocidos con la figura o con el nombre de resguardos, que todavía existen y por eso ustedes siguen viendo y seguimos viendo las luchas permanentes de los indígenas para conservar y preservar sus tierras en una confrontación constante con otros actores que pretenden usurpar y sacar a los indígenas de sus resguardos que por historia y tradición le han sido asignados. O sea que uno de los actores son los indígenas y otros han sido, desde el inicio del conflicto armado en Colombia, han sido los terratenientes, que podríamos llamar hoy propietarios de tierra, capitalistas, inversores, es decir, personas que invierten, que financian grandes proyectos. En su inicio eran los terratenientes como propietarios o que querían hacerse la propiedad de grandes extensiones de tierra. Entonces, el conflicto armado se ha configurado en la tensión entre estos dos actores. Y ya lo decíamos, esta tensión empieza precisamente posterior al año 1886, cuando se establece una nueva legislación republicana con nuevos, digamos, artículos que empiezan a darle un poco de prioridad a los terratenientes, tratando de dejar de lado los derechos asignados en la legislación colonial a la población indígena. O sea que esta tensión es la que empieza a darle forma al conflicto armado en Colombia. Entonces es la tensión o la lucha entre los resguardos como terrenos o tierras
de posesión de los indígenas y que estos resguardos son vistos como un bien colectivo, un bien común, como una propiedad colectiva. Y a partir de la legislación republicana lo que se empiezan a establecer son grandes haciendas, grandes extensiones de tierra de propiedad de una familia, una sola familia, para la explotación individual y para el bien individual, para generar riqueza solamente en unos cuantos y no riqueza o bienestar para las mayorías. Entonces, esta empieza a ser una tensión porque los terratenientes buscan extender cada vez más sus haciendas, extender los territorios de sus haciendas para lograr mayor explotación y por lo tanto mayor acumulación. Este es un escenario de tensión y de lucha que le empieza a dar forma al conflicto armado en Colombia. ¿Cómo se ha caracterizado el conflicto entonces en Colombia? Tendríamos en sus inicios un territorio como el que vemos acá, un territorio que parece un poco más limpio, digámoslo así, que está apto para la agricultura, para el cultivo, y otros terrenos que no han sido todavía colonizados, terrenos que son principalmente bosques, terrenos que todavía no son aptos para el cultivo, que sus tierras no presentan las mejores condiciones para la agricultura. Entonces, en este territorio es donde se han establecido las poblaciones. Entonces los indígenas empiezan, claro, a establecerse en esos territorios que son de mejores condiciones para la agricultura, para garantizar su supervivencia. En tanto, estos territorios que son menos aptos para la agricultura son territorios que han sido denominadas como tierras baldías, es decir, son tierras que en términos jurídicos le pertenecen al Estado, no son de propiedad de ningún particular ni tampoco hacen parte de la propiedad colectiva de los indígenas. Estas tierras baldías son propiedad del Estado y no pueden ser asignadas a ningún particular, a ningún individuo. En caso de ser asignadas, deben ser asignadas a las comunidades, sean indígenas o campesinas o diferentes grupos étnicos, pero debe ser, si en algún momento se van a asignarse a colectivos, a comunidades y no a individuos particulares. Entonces, ¿qué ha ido pasando? Es que estas poblaciones indígenas que estaban asentadas en estos resguardos de su propiedad han empezado, digamos, esas tensiones, lo que ha hecho que los terratenientes busquen ampliar los territorios de sus haciendas y por lo tanto lo que buscan ellos es asentarse en estos escenarios, en estos terrenos de mejor calidad y han obligado entonces a los indígenas y campesinos a ubicarse, a trasladarse a estas tierras baldías, a tomarse estas tierras baldías, a adaptarlas, a mejorarlas para su supervivencia. O sea que esta ha sido una tensión permanente. Si ustedes ven, los terratenientes han buscado ampliar sus territorios, ampliar los territorios de sus haciendas, apropiarse por cualquier medio de las mejores tierras y en ese proceso han obligado, en especial a los indígenas y otras poblaciones campesinas y grupos étnicos, a desplazarse a territorios con menores condiciones para la agricultura. Esta población que ha llegado acá y empieza nuevamente a asentarse en estas tierras baldías que se toman para su supervivencia y su subsistencia. Entonces estas poblaciones empiezan a mejorar estos territorios, estos terrenos se empiezan a mejorar hasta que se puede poner a producir estas tierras que anteriormente eran de menor calidad. Cuando esto sucede, entonces los grandes hacendados, terratenientes, empiezan a correr esta frontera y nuevamente buscan apropiarse de las tierras que ya fueron nuevamente mejoradas por los indígenas y se repite el ciclo. O sea que en los últimos
60, 70 años de la historia en Colombia ha sido esta historia. Indígenas que han sido desplazados de sus territorios, que ocupan tierras baldías, que las mejoran para volverlas aptas para la agricultura, y nuevamente los terratenientes regresan, ejercen presión en esta población y los obligan a moverse nuevamente hacia otras tierras, mientras se apropian de las tierras que ya fueron mejoradas. En este proceso han aparecido algunas figuras como el terrazgo o la aparcería, ¿sí? El terrazgo o la aparcería, y es que los terratenientes pues lo que hacen es permitir que estas poblaciones se queden en estos territorios, pero les piden o les exigen el pago algo así como un impuesto. El terrazgo era un impuesto que se debía pagar a los terratenientes para poder quedarse en estas tierras produciendo y viviendo en ellas. Y también se planteaba la parcería, y es que de lo que se producía en estas tierras debían los indígenas apartar una parte y entregársela a los terratenientes o dueños de estas grandes haciendas. O sea que esta ha sido la dinámica del conflicto armado en Colombia, una posición de una población indígena y campesina que ha sido expulsada de sus territorios, que ha sido obligada a trasladarse a tierras baldías, a mejorar esas tierras baldías, y cuando son mejoradas llegan nuevamente los terratenientes, dueños de esas grandes haciendas, a apropiarse de esas tierras mejoradas para ampliar su extensión de tierra. Este ha sido pues el escenario del conflicto en los últimos 50, 60 años. Sigue sucediendo lo mismo, y así fue como se inició, se le empezó a dar forma al conflicto armado en Colombia. Primero era un conflicto basado en las tierras, un conflicto por la tenencia, que después se fue transformando y se constituye posteriormente en conflicto armado. Bien, entonces el conflicto armado en Colombia podemos relacionarlo con el conflicto de baldíos o el conflicto de tierras que se ha desarrollado en las últimas décadas en unos periodos precisos, con unos periodos históricos definidos. El primero fue el periodo entre 1880 y 1925, periodo que se caracterizó por la constitución de los indígenas, de los campesinos como colonos, que se ubican en una condición de arrendatarios, ya sea porque pagaran la parcería o el terrazgo, como se conocía anteriormente, pero que era una forma de arrendamiento en la que quedaban sujetos para poder explotar o hacer uso de las tierras. O sea que en este periodo de tiempo se dio esa dinámica. Posteriormente, en 1928, empieza un proceso donde los colonos, nuevamente insisto, los indígenas o campesinos, empiezan entonces a tomarse esos terrenos de las haciendas que no eran cultivados, que no se estaban cultivando. Entonces recuerden que las haciendas empezaron a ampliarse, a extenderse, a sacar de sus territorios a los indígenas de sus resguardos, obligándolos a desplazarse hacia terrenos baldíos, pero también posteriormente los colonos indígenas y campesinos regresan a las haciendas a tomarse estos terrenos que no estaban siendo cultivados. Ya posteriormente, en 1940, entonces lo que se hace es transformar, digamos, esta relación entre los indígenas y los terratenientes, o entre los colonos y los terratenientes, y ya no había una relación de arrendatarios, sino que ya la relación era de asalariados. O sea que ahora no pagaban un arriendo por las tierras, sino que vendían su fuerza de trabajo a estas haciendas para trabajar en ellas y producir, pero producir para los terratenientes. O sea que ya empieza a transformarse esta relación. Los baldíos o las tierras baldías se privatizan, se entregan en manos privadas, en manos de los terratenientes, y entonces los indígenas, colonos, campesinos, al quedarse sin tierras para su subsistencia, entonces se ven obligados a vender su mano de obra. Entonces esto hace que
tensión o el conflicto que surge inicialmente en torno a la tierra, entonces empiece a poner, digamos, en contra estas dos visiones, y es de pensar la tierra como un bien colectivo o la tierra como propiedad privada, que es lo que seguimos viviendo en el contexto actual. Este proceso de concentración de la tierra fue o es lo que ha llevado a el conflicto armado en Colombia se perpetúe durante las últimas décadas y que inclusive permanezca hoy en día. Entonces, en términos de cómo está y cómo estaba la concentración de la tierra en esa época, década 1950-1960, y es que habían algunas haciendas cercanas en términos de territorio hasta las 50.000 hectáreas, haciendas que pertenecían a una sola familia o de pronto un grupo de familias y que alcanzaban a ser de 50.000 hectáreas, es decir, una superficie similar a Cali. Ustedes allí pueden darse cuenta, digamos, la extensión de tierras que estaban en manos de pocas personas, mientras la gran mayoría de habitantes del territorio colombiano se encontraban sin tierras o confinados en un espacio mínimo reducido de tierra. Esto es lo que podemos ver en la década de 1960. Esta era la relación de tierras. Las fincas que eran menores a 10 hectáreas, fincas realmente pequeñas, podríamos pensar 10 hectáreas, algo así como un barrio de 10 cuadras. O sea que esas fincas pequeñas eran propiedad de... de ese tamaño era el mayor número de fincas que había en Colombia en la década de 1960. En 1960, de la totalidad de fincas, del 100% de fincas, el 76% de ellas eran fincas pequeñas, de menos de 10 hectáreas. Y esas fincas ocupaban una porción bien pequeñita del territorio, precisamente porque eran fincas de muy pocas hectáreas, entonces ocupaban solo el 8.8% del territorio. Pero en esta totalidad de fincas podían vivir, podríamos decir, casi el 80-85% de las personas del sector rural, mientras que las fincas de más de 50 hectáreas, que eran un número pequeño de fincas que alcanzaban ese número de hectáreas, ocupaban pues claro la mayor parte del territorio en Colombia, ocupaban el 75% del territorio. O sea que aquí vemos un proceso, un fenómeno de concentración de la tierra que continúa hoy en día. La tierra en pocas manos. La mayor parte de la tierra en Colombia puesta o siendo propiedad de muy pocas personas, de un número muy contado de familias. Entonces, este proceso de concentración de la tierra fue lo que exacerbó el conflicto armado en Colombia. Este tema de la concentración de la tierra fue lo que llevó al nacimiento de las FARC, y vamos a verlo en el año 1964. Entonces, los campesinos que estaban siendo expulsados de sus tierras, que estaban siendo sacados de sus resguardos, pues se ubicaron en un sector en Colombia, en el sector de Marquetalia, que es una región, como ustedes ven acá, ubicada estratégicamente entre los departamentos del Valle del Cauca, el Cauca, Huila y Tolima. Aquí en rojo ustedes ven el sector de Marquetalia. Entonces los campesinos de todos estos sectores, de estos departamentos, al verse expulsados de sus tierras, de sus territorios, pues se ubican en este sector. Y es lo que el gobierno nacional nombra o define como repúblicas independientes. Entonces asumen que acá se están constituyendo unas repúblicas independientes bajo la ideología comunista, y que es un peligro para la nación. Entonces esto hace que en 1964 el ejército ocupe Marquetalia, una acción bastante brutal, se diría, en términos del número de
personas que participaron en esta ocupación a la región de Marquetalia, con apoyo también del gobierno de Estados Unidos, y se generó allí una masacre donde fueron asesinados brutalmente un número muy significativo de indígenas y de campesinos, y a partir de ese momento es lo que le da nacimiento a las FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Entonces mira que las FARC en sus inicios surge como un movimiento campesino con una propuesta de reforma agraria muy clara, pero que es confrontada de manera violenta por parte del gobierno nacional sin permitir ningún tipo de diálogo o negociación. Entonces vamos a escuchar por un momento cómo lo planteaba en su momento Manuel Marulanda, quien era conocido como Tiro Fijo, al inicio o al nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, Manuel Marulanda Vélez se convirtió en el enemigo público número 1 del gobierno por su larga resistencia del año pasado en Marquetalia. Naturalmente, la radio, la prensa, hablada y escrita, no hace más que calumniar a los hombres revolucionarios. La prensa, hablada y escrita, es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno. En 1962 el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades. Se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. Bien, ya posteriormente, en el año 1965, entonces se constituye el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en la región de Simacota, región que está ubicada en el departamento de Santander. Por las mismas razones, los campesinos de este departamento entonces se agrupan en esta región de Simacota e inicia allí la acción del Ejército de Liberación Nacional como una expresión también armada para la defensa de los intereses de los campesinos, y ya posteriormente en el año 1974 entonces se constituye el M-19, especialmente en el departamento del Cauca. Entonces es en este momento también bajo las condiciones políticas que se habían vivido en los últimos años, 1970, entonces da pie para que se constituya o se conforme el M-19 como el movimiento 19 de abril. O sea que ya vimos que fueron todos estos procesos de concentración de la tierra, especialmente con esas características de la década de 1960, lo que da o lo que impulsa el surgimiento de grupos armados de extracción campesina, precisamente para la defensa de sus territorios y para la defensa, digamos, de la propiedad colectiva sobre la tierra. Entonces, este es un proceso que da pie a lo que se llamó pues la guerra contra la insurgencia, que en términos de las décadas, el año 1960, 1970,
coincide con lo que Estados Unidos llamó la lucha contra las drogas. Entonces, dado que esta lucha contra las drogas, y especialmente Estados Unidos, pues no podía interferir en los asuntos internos de Colombia, precisamente en esta guerra contra un grupo insurgente, un grupo que no estaba dedicado, que no era un grupo narcotraficante como se lo ha llamado, pero entonces para Estados Unidos poder intervenir en esta dinámica, pues entonces acuñan el concepto de narcoguerrillas, y este concepto pues tiene esa finalidad de darle un argumento a Estados Unidos para poder intervenir en la lucha interna o en la dinámica interna, en el conflicto armado que se estaba viviendo internamente. Solamente nombrándolo como narcoguerrillas era posible que Estados Unidos interviniera en las dinámicas internas de Colombia. Entonces, este proceso es lo que justifica la intervención militar de Estados Unidos. Y completando este marco, digamos, de la guerra contra la insurgencia, podemos ver que después se vinculan otros grupos armados, como son los paramilitares, que se vinculan o se establecen alianzas con grupos cocaleros para precisamente vincularse en la dinámica o en la cuestión del narcotráfico, que también veremos más adelante este tema de la cuestión del paramilitarismo y del narcotráfico. Entonces vemos que son esos procesos de desplazamiento, estos procesos que han generado en las poblaciones un abandono forzado de sus tierras porque se ven obligados a desplazarse, o a través de acciones de ejercicio de la violencia, un despojo violento, es lo que ha llevado a que se generen, digamos, estos procesos de desplazamiento, propiciando también la compra de tierra. Entonces lo que se plantea ahora es que muchas tierras que están en manos de terratenientes y de multinacionales son tierras que fueron compradas en este proceso de desplazamiento, cuando las personas, los propietarios y las personas, pues familias propietarias originales, se vieron obligados a abandonar sus tierras. O sea que digamos con una intención no de buena fe, se hizo esta compra de tierras aún sabiendo que esas tierras habían sido abandonadas por un proceso de desplazamiento y que la venta de esas tierras no era por una decisión autónoma de sus propietarios. Entonces todo este proceso es lo que dio nacimiento a los acuerdos de paz en el 2018, acuerdos de paz que tienen un capítulo especial para la reforma rural, reforma agraria, que no se ha desarrollado todavía, pero que recoge todo este proceso que se ha vivido del conflicto armado. Y desde el 2011, entonces, a través de la ley 1448, ley de víctimas, lo que se ha tratado es de permitir que las personas propietarias regresen a sus tierras, de las cuales fueron despojadas o se vieron obligadas a abandonar por ese conflicto armado. Este es pues el contexto del conflicto armado. Este es el contexto en el cual vemos que la tierra es el elemento central o alrededor de la cual se ha constituido y se le ha dado forma al conflicto armado en Colombia. Entonces con este panorama lo que vamos a hacer, lo que yo les invito a hacer, es a abordar y desarrollar esta pregunta: ¿por qué es importante la tierra frente a aspectos centrales como la alimentación, la vivienda y el trabajo y el ingreso? Entonces, en el documento del padre Javier Giraldo, en las últimas páginas se hace este planteamiento: ¿por qué la tierra es tan importante para garantizar estos derechos que deben constituirse en derechos? El derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. ¿Por qué la tierra es un elemento que constituye una garantía para que yo pueda ejercer mi derecho a la alimentación, mi derecho a la vivienda y mi derecho al trabajo? Entonces queda esta pregunta allí planteada, que ustedes la van a resolver a través de un foro que vamos a abrir también en la plataforma Moodle en el tema relacionado con conflicto armado.